¿Cuántas veces has atado tus sentimientos? ¿Quién ha estado decepcionado? ¿Cuántas veces has tenido que sentarte y sumergirte en este club de los que rompieron con alguien en su corazón? ¿Cuántas veces has sido? De repente, el vaso de alcohol que se bebió de una vez se colocó en la barra de vidrio. La joven camarera con el pelo hasta los hombros me miró decepcionada cuando preparó un nuevo vaso de licor y lo colocó frente a mí. ¿Beber tanto te rompieron el corazón?, pregunta Chao Chon preocupada. Ella es una buena amiga desde antes y ahora estudia en el edificio cercano de la universidad a la que estoy. En este momento, la joven trabaja a tiempo parcial como todos los días, así que tengo que sentarme aquí. Estoy aquí para desahogarle mis sentimientos, aunque en realidad quiero sentarme y hablar con ella. Es más tranquilo que esto. ¿Mi condición parece así?, le pregunto. Alguien como tú nunca ha sido difícil de ver. Dime, Niu, ¿qué pasó esta vez?, me pregunta. Terminaron conmigo, le respondo. ¿Qué? Chao Chon hizo una exclamación con los ojos muy abiertos sin pensar en ocultarlo. ¿No es inusual que sospeches de los amigos de tus ex? Las dos relaciones que tuve antes, yo rompí porque los sorprendí hablando con otras personas. Y no soy del tipo que perdona a nadie dos veces. Si te atreves a engañarme y a hablar con otra persona, te desafío, absolutamente romperás también. Pero esta vez eso es diferente. Jay hizo trampa sin que yo pudiera descubrirlo, hasta hoy cuando entró y dijo que quería irse para salir con otra persona, que había escondido durante casi 2 meses. Nuestra relación de casi un año terminó. Al poco tiempo todo fue un shock, tristeza, ira y autocompasión. Los sentimientos estaban mezclados desde el comienzo de la noche hasta ahora. Jay me dejó, había alguien más, enfaticé claramente para que Chao Chon escuchara. Es tan simple como eso, me dice. Le contesto, no fue fácil. Entonces no hiciste nada, me pregunta la joven camarera, que se aferró a la barra del bar y acercó su rostro al mío. Sus ojos y cabeza estaban cerca que solo pude respirar, inhalar, mientras digo, honestamente ni siquiera sé cómo sentirme en este momento. Estoy triste, pero también estoy confundido. La copa de vino en mi mano se abalanceó suavemente mientras estaba contándole a mi amiga mis sentimientos. De repente, Jay se acercó y dijo que quería romper y que había alguien más. También le digo. No tuve ninguna posibilidad de recuperar mi confusión. Eso es gracioso, me dice. ¿Qué tan gracioso es que tengo el corazón roto?, le contesto. Bueno, no pareces molesto en absoluto, me dice la camarera mientras volvía a su postura correcta y continuaba. Supongo que estás acostumbrado a que te engañen. ¿Quién lo haría?, le pregunto. He roto con mis 3 novios por la misma razón. Siempre. No es de extrañar que ella piense que estoy acostumbrado. Pero ¿quién puede acostumbrarse? O realmente no debí comprometerme con nadie. ¿Cuántos novios me han engañado? No sé si es mi culpa o de otra persona. ¿Por qué siempre tengo que vivir cosas así? En eso llama a mi amiga otra compañera de trabajo, a lo que ella me dice que regresará enseguida. Y eso es todo lo que me dice porque se va y me deja sentado. Solo, completamente solo, pero no duró mucho. Hola. Hay mucho ruido en el bar, pero es muy extraño ahora que me hablan. Podía escuchar muy claramente la voz del hombre alto frente a mí, lo cual solo pude sonreír y saludar a la figura alta que estaba sentándose en la silla vacía a mi lado. Dejo el vaso de alcohol sobre el mostrador y luego volteo para invitarme a hablar. ¿Viniste solo?, me pregunta. Asentí suavemente en respuesta. Normalmente no soy una persona de pocas palabras, pero hoy no hablo mucho. Solo de qué hablaría y por cuándo. Y hoy no estoy de humor para invitar a nadie a hablar o querer responder las preguntas. Me acaban de dejar. No tenía intención de venir de visita en absoluto. Solo vi que Chao Chon estaba aquí, así que vine a ver a un amigo. No tuve cuidado con mi ropa. Solo usé jeans con un largo hasta las rodillas y una camiseta blanca de gran tamaño. Fue muy repentino. No sé qué atrajo a esta persona hacia mí. Déjame adivinar, fuiste abandonado, ¿verdad? Esas palabras me hicieron girarme y mirarlo. El dueño del cabello gris sentado a mi lado también puso sus ojos en mí. ¿Mis síntomas son tan claros?, le pregunto. Me contesta, no.
Solo te escuché hablando con el camarero hace un momento. Malos modales, le dije con indiferencia. Perdón. Un rostro hermoso reveló una amplia sonrisa. Había marcas en ambas mejillas. Lo siento. Jim no quiso escuchar, simplemente escuchó. Se veía muy encantador. Un leve olor a bebidas persistía a su alrededor, especialmente cuando la persona levantó la barbilla y me miró con esos ojos atractivos. Lo hacía aún más encantador y me hizo querer intentar conocerlo solo una vez. La mirada que me dio no fue una mirada amenazadora, sino más bien sutil. Además, las palabras que eligió usar fueron educadas y amigables al mismo tiempo. Jim, ese probablemente es su nombre. ¿Puede Jim darte una bebida? Me pregunta. Me gusta cuando se refieren a sí mismos, se ve lindo. ¿Por qué me estás dando? Pregunto con curiosidad. No es que no sepa que está interesado. No es que no sepa por qué se acercó a mí, no soy tan inocente. Porque Jim también fue abandonado, me responde. Esa respuesta me interesó mucho. Entonces le pregunto, ¿eso significa que viniste solo? No, responde casualmente, vine con un amigo, pero nos separamos. ¿Separados? Dije repitiendo lo que acaba de decir, acortando un poco la distancia entre nosotros. Luego lo miro y pregunto, ¿eso significa que él regresó primero? Sí, me responde, pero en realidad no quiero volver solo, da miedo. Puedo adivinar su siguiente oración. ¿Cómo será? Si no te quieres quedar solo. Bajó los ojos y miró mis labios, no queriendo ocultarlo. Continuó en voz baja, pero en mis oídos quedó claro. Jim quiere volver con usted. Este tipo de charla, ojos seductores, eso me hizo olvidar por un momento que me acaban de dejar. Casi me hizo olvidar lo que me hizo tener que sentarme y sumergirme en este club. Sabía que si aceptaba ir juntos, terminar en su cama. Podría ser una noche fuera de mi cama, pero aún así acepté su deseo. Y le dije, vamos, podemos estar juntos, no tenemos nada de malo en nosotros. Sus manos se arrastraron por todo mi cuerpo, apretando y moviéndose. Parecía agradecido de que mi piel tuviera marcas rojas. ¿Estás herido? Sus labios se curvaron y salió una pregunta en voz baja. Duele, respondí honestamente. Vamos a tomarlo con calma, ¿de acuerdo? Su pecho fuerte fue apartado por mí. Hace unos minutos estábamos los dos en el club charlando y conociéndonos un poco mejor. Quedé bastante satisfecho. Fue muy encantador y su invitación combinó con mi interés. Así que ahora estamos aquí en su habitación. La relación superficial que estamos retomando, entregarnos el uno al otro, no es extraño, y no es esta la primera vez. Tengo una relación así cuando no salgo con alguien. Estuve desconsolado durante mucho tiempo, pero cuando tengo a alguien en mi corazón lo dejo todo. No sé qué me empujó a regresar a este punto. Regresar aquí de nuevo.